mucho más. Nos trajo una interesante fotografía de cuál es la situación que vive Venezuela el día de hoy. El presidente electo Ollanta Humala llegó a Venezuela acompañado de su esposa Nadine el viernes por la mañana en una visita relámpago que no duró más de 12 horas. Un viaje tantas veces postergado al fin se concretaba a última hora y los detalles de su agenda eran casi un misterio para los periodistas peruanos. Parecía que Ollanta Humala no quería que la prensa nacional opacara su visita al presidente Hugo Chávez con preguntas incómodas. Por eso, horas antes y casi al ras del inicio de sus actividades en ese país, nos enteramos de las visitas protocolares que sostendría. Primero acudió a la Cámara Andina de Fomento, la CAF, en donde los periodistas fuimos sometidos a la revisión exhaustiva de nuestro material de trabajo. La Guardia Presidencial venezolana había tomado el control de la seguridad del presidente electo Ollanta Humala. No se permitieron preguntas. Luego, Humala visitó por breves minutos la Asamblea Nacional, lo que aquí vendría a ser el Congreso de la República. Mientras en el Perú continúa la polémica por las reuniones que sostuvo el menor de los Humala con autoridades del gobierno ruso, el presidente electo Ollanta Humala ha preferido continuar con su gira internacional, visitando esta vez al presidente venezolano Hugo Chávez. Para las 3 de la tarde se había anunciado la cita cumbre entre los dos presidentes y Ollanta Humala llegó con media hora de retraso. Un convaleciente, Hugo Chávez, salió a recibir a uno de sus hijos predilectos de América del Sur. Con 14 kilos menos, no disimulaba su dificultad al caminar, al punto de apoyarse en el propio Humala. Venezuela hoy, bajo este sol radiante del Valle de Caracas, se viste de júbilo, de alegría, de plena alegría, para darte la bienvenida, querido presidente, electo de esa república profundamente hermana. El presidente peruano se mostraba satisfecho y no contuvo la emoción al encontrarse con una figura evidentemente importante para él. Por eso, amigo presidente, hermano, yo vengo con mucho cariño a conversar, a mirar hacia adelante y a darle fuerza sobre esta batalla personal que la está llevando, y cuente con nosotros, cuente con nuestras oraciones, cuente con nuestra fuerza del pueblo peruano, que quiere que de una vez se restablezca la salud también, porque usted todavía tiene que cumplir una misión con su pueblo, como presidente de la República. Humala dejaba atrás la distancia mostrada durante la campaña electoral. Parecía liberar sus sentimientos. Por eso es que creo, con viva esperanza, de que esta amistad que vamos cultivando, esta hermandad que estamos consolidando, justamente nos lleva hacia lo que usted ha dicho, un mismo futuro. Los pueblos hermanos, los pueblos bolivarianos, los pueblos latinoamericanos, tenemos un mismo futuro. Una hora y media después culminó la cita cumbre. A lo mejor va a venderla, sí, ¿dónde trae? Aquí era imposible acercarnos a él. Unos 50 metros nos separaba del presidente electo. Un mutismo selectivo que por momentos desairó a todos los periodistas que habían viajado hasta Caracas en busca de algo más que lejanos saludos. Sin responder a la prensa y con total hermetismo, se desarrolló la visita del presidente electo Ollanta Humala aquí en la ciudad de Caracas. Pero el protagonismo de la visita de Ollanta Humala fue eclipsado con el anuncio que diera Hugo Chávez inmediatamente después de despedirlo. Me sea otorgada la autorización legislativa para ausentarme del territorio nacional a partir del próximo sábado, 16 de julio del año en curso, con el fin de continuar en La Habana, República de Cuba, el plan de tratamientos necesarios para la recuperación plena de mi salud. Así, el presidente venezolano informaba a la prensa nacional e internacional que debía regresar a Cuba rápidamente para continuar su tratamiento contra el cáncer. Esta segunda etapa comenzará en los próximos días con la aplicación de quimioterapia, ya planificada científicamente al detalle, y estoy seguro, repito, que la segunda etapa contribuirá a seguir por el camino de la recuperación de la salud. La salud del presidente Chávez fue primera plana de todos los medios. Quedaba relegada en segundo lugar la visita del presidente peruano. Toda Venezuela especulaba sobre la gravedad del cáncer de Chávez, porque si bien el presidente venezolano ha reconocido padecer la enfermedad, se ha cuidado de que nadie se entere qué tipo de cáncer adolece. Pero ¿qué tan avanzada está la enfermedad?
¿Está o no en riesgo su vida? ¿Y por qué la decisión de continuar su tratamiento en Cuba? Esas son las preguntas que toda Venezuela se hace. Uno puede presumir que por estadística, por su grupo etario y por su sexo, una de las enfermedades tumorales frecuentes es el cáncer de colon o recto, pues. Después de haberse sometido a 2 operaciones en Cuba, la enfermedad aún no ha desaparecido. Él debe tener una enfermedad localmente avanzada, lo que no quiere decir ni que se esté muriendo, ni que se vaya a morir a corto plazo, si eso fuese el caso, ¿no? Y eso amerita un tratamiento de quimioterapia que es preventivo. En oncología se llama tratamiento adyuvante, pero es un tratamiento preventivo para evitar la diseminación a distancia, puesto que un tumor que se perforó tiene un porcentaje más alto de hacer metástasis o de complicaciones locales. Entonces, ¿por qué cree usted que el presidente Hugo Chávez se ha ido a atender a Cuba y no aquí en Venezuela? Bueno, se habrá ido por razones políticas, será para que no se filtre realmente la información de su condición actual, puesto que la medicina en Venezuela, y lo debe saber muy bien el presidente, no tiene nada que envidiarle a la medicina en otros países, ni siquiera del mundo, ¿no? Pero mientras Venezuela se debate en una polémica por las facultades que Chávez se arrogó al seguir gobernando su país desde Cuba, esta es la realidad que pudimos conocer de boca de los venezolanos. Uno sale con 500 bolívares y no compra ni la mitad de lo que compraba hace un año. Aquí las cosas suben prácticamente de día en día. Le digo, las medicinas, una medicina que te costaba 50 bolívares hoy, que te cuesta, vas mañana o pasado mañana y te cuesta 100. Por más que Venezuela entera descansa en un mar de oro negro, actualmente hay una inflación galopante que llega hasta el 30% y que se traduce en el desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, como la carne, el pescado, el aceite y la leche. Tenemos desafortunadamente que importar mucha carne y viene de Centroamérica, de Argentina, de Uruguay. Antes producíamos, ahora ya no. ¿Por qué es difícil conseguir carne? Porque está regulada y entonces se las venden más cara a ellos y ellos la tienen que pedir al precio que ellos le ganen. A veces no se consiguen las cosas, el aceite, la leche, el azúcar, es lo que menos hay ahorita. Hay muchos productos regulados, pero están escasos, pues. Por ejemplo, ¿cuál? Leche, aceite, mayonesa, todo eso está irregulado y lo que está regulado se desaparece. ¿Y cuesta muy caro si lo encuentras? Sí, porque lo venden son los revendedores. El gobierno, además, ha decretado la restricción de servicios básicos como la electricidad. Y quien no acate esta normativa es sancionado. Mi experiencia es que nosotros economizamos mucha electricidad y sin embargo la primera vez me multaron, tuve que pagar el doble de lo que me venía el recibo. A partir de la segunda vez desconectamos todo, prácticamente lo único que tenemos conectado es la nevera. La devaluación del bolívar, la moneda oficial ha generado la creación de un mercado negro que compra dólares al doble de su precio oficial, con la única finalidad de ahorrar para las épocas flacas. Lo que sí hay es esclavitud en Venezuela, neoesclavitud. Son personas que son deslastradas de la posibilidad de una Venezuela productiva, que tiene su retrato en el colapso, en la crisis, en el cierre de más de 7.000 empresas durante los últimos 12 años, que tiene su retrato en la destrucción de más de 4 millones de hectáreas que antes producían comida para los venezolanos y donde trabajaban todas estas personas. Pero por más que la realidad se pinta color hormiga para la mayoría de los venezolanos, Chávez cuenta con un respaldo importante de la población, un 40% que ha crecido tras hacerse pública su dolencia, compuesto en su mayoría por pobladores de las zonas marginales más empobrecidas, para quienes ha diseñado varios programas sociales de vivienda y salud que son subsidiados por el Estado. ¿Por qué cree usted que Hugo Chávez cuenta con un respaldo de la parte de la población? Entiendo que tiene más de 40% de aprobación popular. Bueno, distan pues distintas mediciones en cuanto al margen de popularidad del presidente Chávez. El presidente ha traficado de manera muy eficiente con las necesidades de la gente. Yo sé que suena muy duro, pero es así. El presidente ha traficado con el anhelo de la gente a la seguridad. Había 4.000 asesinatos por año en 1999, cosa que es escandalosa, inaceptable, impresentable. En el año 2010 hubo 18.000 asesinatos y en los 12 años en que Hugo Chávez ha gobernado al país ha habido 150.000 asesinatos.
Pero el presidente señala que aún los asesinatos son culpa de los valores del capitalismo. Es a esta población a la que Chávez prácticamente recluta para sus fines políticos. Por ejemplo, encontramos a estas dos voluntarias del chavismo recolectando firmas para que el gobierno pueda crear medios de comunicación alternativos, a pesar de que ha cerrado los más importantes medios de la oposición. Cuéntame, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Jornada de recolección de firmas para qué? La ley de los medios comunitarios y alternativos del Poder Popular. Este es un anteproyecto de ley que vamos a aprobar, se recogen las firmas y después nuestro presidente se discute en la asamblea y se aprueba. Pero ya con el pueblo es el que va a aprobar la ley. En la asamblea lo que se hace es la discusión y bueno, gracias. Otro para crear medios de comunicación alternativos. Comunicación alternativos como la televisión, como la radio. ¿No tienen varios canales estatales? Pero nosotros queremos ahora comunitarios, que la comunidad se encargue de tener los medios. Tener una voz en los medios de comunicación. Una nueva voz en el medio de comunicación. Venezuela es el país propaganda. Las calles de Caracas se expresan a través de murales y paneles que hablan de la revolución chavista y de los programas sociales dirigidos a los más pobres. A lo que yo he llamado es el máximo del proyecto de Hugo Chávez. Que estemos todos en un estado general de necesidad, como ocurre en Cuba, donde la gente a la final tendrá que agradecer, es lo que ellos aspiran, al amo, al caudillo, gracias por la bolsita o la paquita de comida. Gracias por el cementico que me dio. Gracias por darle dádiva a mi hijo estudiante para que se monte en esa guagua, en esa cacharra. Gracias. Este es un país en proceso de destrucción. Este país está literalmente cayéndose a pedazos. Se caen los puentes, se caen las carreteras, los hospitales no funcionan, las escuelas destartaladas y es decir, la infraestructura general del país en el piso, contrastando con los inmensos recursos que el país ha manejado en estos últimos 2 quinquenios. La experiencia venezolana atraviesa por un momento crítico, revelándose como un modelo económico y político realmente peligroso de seguir. Sus reservas de petróleo, que lo ubican como el 9º productor del mundo, no resultan suficientes para sacar a este país de su actual recesión, originada evidentemente por una mala gestión por parte de un Estado interventor. Muy grave la situación que pasan los venezolanos, pero tenemos que cambiar de tema rápidamente porque hemos recibido una llamada del vicepresidente electo Omar Chejade, quien fue mencionado en las llamadas de Eva Bracamonte como vinculado a su abogado. Doctor Chejade, buenas noches. Sol, muchas gracias por la invitación, Raúl, buenas noches. Sí, efectivamente, yo quiero aclarar que quien habla no tiene absolutamente nada que ver con ese proceso judicial. Conozco sobre el proceso simplemente por los medios periodísticos. Yo pedí licencia al estudio de abogados hace más de 7 meses. Tengo entendido que el estudio de abogados y el señor Torres se ha hecho cargo de este proceso judicial a partir de enero de este año y yo a partir de diciembre del año pasado no litigo, me he dedicado por entero a la política. Y también señalar que no ha habido ninguna negociación por debajo de la mesa. Nuestra bandera de batalla siempre ha sido la lucha contra la corrupción. Ahora, doctor Chejade, lo que dan a entender los audios no es que usted esté directamente involucrado, sino que era socio del abogado de Eva Bracamonte y que además los teléfonos siguen a su nombre, que son los teléfonos que se han intervenido. ¿Esto es así? El teléfono de la oficina está a mi nombre y eso es lo que me parece más sospechoso, que haya habido una intervención o un levantamiento del secreto de las comunicaciones vía judicial a un teléfono personal de mi persona, cuando yo no soy parte en el proceso, y eso bueno tendrá pues que esclarecer la jueza que lleva o que está a cargo del caso de las señoritas, tanto Eva Bracamonte Pfeffer como Liliana Castro Manarelli. ¿Es su teléfono personal, nos dice? ¿Es su teléfono personal, no es un teléfono del estudio? Es un teléfono que lo sacamos a mi nombre hace aproximadamente tres años y pico cuando se abrió el estudio de abogados. Lamentablemente no lo cambié, lo voy a cambiar evidentemente porque yo no pertenezco ya al estudio de abogados
y eso me parece raro que un teléfono que esté a mi nombre y que yo no soy parte en el proceso judicial se haya levantado el secreto de las comunicaciones. Es como si se hubiera levantado el teléfono personal de mi casa, ¿no es cierto?, de mi domicilio. Pero lo que quiero dejar bien y claro además es que el habeas corpus, tengo entendido, no salió a favor del señor Iván Torres, que es mi amigo y lo conozco hace 25 años, sino salió a favor de la parte contraria, es decir, las señoritas estas todavía siguen confinadas en la prisión, ¿no? Eso ha quedado claro, eso sí ha quedado claro, no se preocupe. Muchas gracias por la aclaración respecto a su licencia en el estudio y el teléfono.